en el último día del segundo congreso laboral, ya con los mejores especialistas, como han podido apreciar todos estos días. En esta ocasión tenemos a otro destacado participante y especialista en Derecho Laboral, el doctor José Miguel Mascarón Sanabria. Él es abogado, maestrista en Inteligencia Estratégica por el Centro de Altos Estudios Nacionales, es asesor de sindicatos de trabajadores del sector salud del Hospital Regional de Ica, Hospital Regional de Lambayeque, tiene bastante trayectoria en el sector salud, y en el sindicato de enfermeros del Hospital de Apoyo de Sullana, y nos trae en especial un tema tan controvertido y que es para reivindicar también derechos de este sector. Su tema de exposición es el presente y futuro de la normativa laboral del sector salud en el contexto de la pandemia. Bienvenido, doctor, un agradecimiento de la Federación Peruana Unificada de Abogados. Le doy pase para su excelente ponencia. Muy buenas tardes, doctor. Muy honrado de que nos permita poder transmitir algunos conocimientos jurídicos de un tema tan actual como el tema de la pandemia COVID. Espero poder contribuir con esta exposición con mis colegas abogados a nivel nacional y especialmente de la ciudad imperial del Cusco. Bien, como muy bien se mencionó, el título está enmarcado en un aspecto del presente y futuro de la normativa laboral del sector salud en el contexto de pandemia. Bueno, como medida previa a una pequeña reseña histórica, podremos observar que a través de la historia peruana tenemos a uno de los presidentes alabado por unos y también cuestionado por otros. Es Augusto B. Leguía, quien se caracterizó por fundar la Liga Antituberculosis, el Instituto del Cáncer, se construyó el Hospital de Loaiza, ¿no? Se formó la Liga Nacional Antivenérea, es decir, fue un presidente que tuvo un interés importante y muy pragmático en el campo de la salud. También una reflexión, este mismo presidente que impulsó estas grandes reformas del sector salud, estas grandes iniciativas que hasta el día de hoy persisten, murió pesando 30 kilos, ¿no? En una cárcel. Luego viene la reflexión a mis colegas abogados. La justicia, cuando es tortura, no es justicia. Al lado izquierdo podemos observar la imagen de una persona que actualmente está en la cárcel y para efectos de no generar una falta de objetividad en la postulación de la premisa, se ha recortado su nombre, pero esta persona a la fecha está en un penal y en plena pandemia COVID, pese a tener más de 10 enfermedades, como podemos observar en el lado izquierdo, ha sido negada esa asistencia en lo que concierne a la salud. Entonces, como abogados, nosotros tenemos que entender también que la normativa laboral está muy estrecha con el ámbito de la salud y la seguridad y salud en el trabajo. Bien, para tener un panorama de este aspecto COVID, en un inicio se promulgó la resolución ministerial 084-2020 que establecía, ¿no? como medida laboral que los grupos de riesgo iban a ser considerados a partir de los 60 años de edad, ¿no? Y la comorbilidad estaba enmarcada en función a la hipertensión, enfermedades cardiovasculares, enfermedades pulmonares, ¿no? Estados de inmunosupresión. Y ustedes dirán, ¿por qué el abogado repara en esta resolución ministerial? Por una puntual razón, estimados amigos. Existe y está vigente la ley del adulto mayor. Y la ley del adulto mayor claramente indica, desde la perspectiva laboral, que esa condición uno lo adquiere a partir de los 60 años de edad, ¿no? Entonces, hasta ese momento, todo estaba ok, ¿no? La resolución iba acorde con la ley del adulto mayor. Luego, se hace una disposición a través de un decreto de urgencia 026-2020, donde se empieza a establecer los grupos de riesgo y los factores clínicos
establecidos para el caso de manejo de pandemia COVID, ¿no? Es así que poco a poco vemos cómo va cambiando la normativa en el sector laboral en lo que corresponde a los grupos de riesgo. Y este tema es muy importante porque estas resoluciones ministeriales definen, en buen cristiano, qué trabajador se queda en labor presencial y qué trabajador se va a realizar el trabajo remoto, ¿no? O el aislamiento domiciliario, ¿no? Es así que ya en esta resolución ministerial observamos ya que el Ministerio de Salud empieza a colocar ya porcentajes de afectación en la salud, ¿no? Como por ejemplo, exige que para una cuestión cardiovascular mínimo tenga una afectación del 10.5%, al igual que el resto de enfermedades que están visualizadas en el presente cuadro, ¿no? Entonces, ahí nosotros ya observábamos que el Ministerio de Salud empezaba a filtrar con mayor detalle el universo de grupos de riesgo, ¿no? Luego se publica también la resolución ministerial 193-2020, perdón, la 239-2020, que indica que aquellos trabajadores que presenten factores de riesgo, es decir, mayores a 60 años de edad, que tengan hipertensión arterial, tendrían que tener un tratamiento especial, ¿no? Tanto en el sector público como privado. Luego, ¿no? Viene la resolución ministerial 265-2020, que va a modificar los lineamientos para la vigilancia de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición COVID y incorpora el criterio de obesidad y de índice de masa corporal, ¿no? Si antes consideraba 30, ahora lo consideraba de 40 a más. Si nosotros observamos el cuadrito del lado derecho, aquí en la parte horizontal podemos observar cuál es el rango de peso que debería tener una persona. Por ejemplo, si mide 1,80 m, ¿no? A partir de los 90 kilos ya estaríamos hablando de una obesidad. Es decir, su peso normal debería estar entre los 80 y los 60 kilos. Es decir, ese es el peso normal. En función a esto que también un buen grupo de trabajadores del sector salud fue enviado a su domicilio, ya que representaba un factor de riesgo para el contagio por COVID-19. ¿Y ello a razón de qué? A razón de que las estadísticas nos indican que las personas con obesidad tienen pues un mayor riesgo de mortalidad. Cabe precisar, estimados colegas, que es cierto, algunas entidades han cumplido a cabalidad esta regla. Sin embargo, en otras entidades del sector público y privado no se ha respetado esta resolución ministerial inicial. Incluso en el sector público castrense, policía, ejército, muchos efectivos que tenían un sobrepeso continuaron ejerciendo labores y ello les provocó un contagio con subsecuente fallecimiento. Esta situación, estimados amigos, nos debe llevar a la reflexión, porque el COVID no va a ser el único agente hostil, por así decirlo, que va a tener presencia a lo largo del devenir de nuestra historia. Recordemos que ya anteriormente los países del Oriente ya han pasado por esta etapa de virus que han arrasado con un alto grado de letalidad, ¿no? También recordemos que en nuestra historia la gripe española también fue de una alta letalidad. Es en ese sentido que nosotros como abogados laboralistas, como abogados que estamos en la asesoría del sector público y privado, tenemos que exigir al Ministerio del Trabajo que se incorpore estas mesas de trabajo previendo lo que a futuro podría volver a suceder
en caso de un escenario de catástrofe, como ha sucedido en el Perú. Para poder continuar con la diapositiva, yo solo quiero compartir una pequeña experiencia. Nosotros, cuando observamos que el COVID avanzaba de norte a sur, es decir, ingresó por Tumbes y empezó a bajar por Piura, Chiclayo, nosotros advertimos que las morgues iban a colapsar. Y lo advertimos no por un invento, no por una cuestión de alarmismo, como muchos nos indicaron, sino por la experiencia comprobada en el extranjero, ¿no? Entonces, en Lambayeque particularmente se llegó a un punto, estimados amigos, que se tuvo que contratar 2 containers para depositar todos los cadáveres que ya no podían estar más tiempo en la morgue del hospital. Entonces, esa es la cruda realidad cuando nos enfrentamos a un escenario de catástrofe. Y como tal, los abogados laboralistas, los abogados que defendemos los derechos de los trabajadores, tenemos una responsabilidad muy presente en la materialización de estas directivas en lo que corresponde al manejo de catástrofes, ¿no? Catástrofes nacionales. Y es por ello que esta experiencia del índice de masa corporal ha sido vital, pero no ha sido respetada, como reitero, en muchas entidades públicas y privadas. También se modifica, ojo, a través del decreto supremo 083, que es del 10 de mayo, se modifica el rango de edad. Pasa de los 60 años a los 65 años de edad. Nosotros cursamos un documento a la Defensoría del Pueblo solicitando que el Ministerio de Salud, en ese momento representado por el señor Víctor Zamora, indique y precise cuál es el sustento técnico para modificar el rango de edad. ¿Por qué? Porque nosotros, como abogados defensores de los trabajadores, sabemos muy bien que la ley del adulto mayor tiene un hito que empieza de los 60 años de edad. Entonces, ¿cuál es el motivo por el cual se modificó el rango de edad? Hasta la fecha, nunca nos respondieron. Sin embargo, cabe precisar que esta omisión a la motivación, a la razonabilidad en cuanto a la modificación de la edad tendrá sus consecuencias, porque el exministro de Salud fue denunciado ante el Congreso de la República por no responder sobre esta cuestión. Es decir, nunca presentó un informe científico, técnico o avalado por un grupo de expertos que indique el motivo de transición de 60 a 65 años de edad. ¿Esto qué permitió? Permitió que los empleadores, particularmente en los hospitales, ¿no?, que es el tema que nos trae a colación, sigan exigiendo la permanencia del personal de salud hasta los 65 años de edad. Esto, estimados amigos, ha traído múltiples fallecimientos, no solamente de personal médico, sino de enfermeras, técnicos de enfermería, obstetrices, biólogos y demás profesionales de la salud. Entonces, como ustedes verán, un aparente decreto, un aparente cambio de cifras, de dígitos, puede generar un impacto en las relaciones laborales. Y es por ello que esta experiencia no puede volver a suceder en el Perú. Si se tienen que tomar decisiones en aspectos laborales, tiene que ir de la mano necesariamente con la concordancia debida de la Constitución, de la ley, ¿no? Y de las cuestiones científicas que indican que el mayor grado de letalidad empieza justamente a partir de la tercera edad, es decir, a partir de los 60 años de edad, ¿no? Es así que a través de la resolución ministerial 283-2020, ¿no?, se modifica todos los factores de riesgo. Entonces, esto es una perspectiva de lo que podría suceder a futuro frente a otra catástrofe nacional. Pues recordemos que ni la potencia mundial de Estados Unidos pudo lidiar con el COVID, ¿no? Es decir, este es un nuevo agente de destrucción de una estructura de un país, es decir, un solo agente microscópico
ha quebrado nuestra economía, ha quebrado nuestro sistema sanitario y naturalmente ha incrementado una alta letalidad, una alta mortalidad. A la fecha tenemos, según el MINSA, más de 32.000 fallecidos por COVID. Sin embargo, el SINADEF, que es el Sistema Nacional de Defunciones, reporta que tenemos cerca de 80.000 por confirmar, ¿no? Entonces, aquí es donde a futuro, como perspectiva, los abogados que representan los intereses de los trabajadores tienen que necesariamente, a partir de esta experiencia adquirida, fomentar nuevos lineamientos de trabajo y de permanencia o de aislamiento del personal de grupo de riesgo. Bien, aquí tenemos ya el cuadro final que nos permite observar cómo es de que pasa de una transición inicial del 14 de abril al 13 de mayo. Miren, 5 resoluciones ministeriales, ¿no? Una más exigente que la otra. Naturalmente, como reitero, aquí no ha existido un criterio científico para modificar, para reducir el grupo de riesgo, y ello ha traído consecuencias y naturalmente las autoridades de turno de ese momento tendrán que responder, ¿no? También cabe precisar que se fomentó el retorno voluntario de los trabajadores, ¿no? Para que puedan realizar una labor bajo su riesgo. Sin embargo, si nosotros revisamos el artículo 26 de la Constitución Política del Perú, no existe la irrenunciabilidad de los derechos, es decir, yo no puedo eximir de responsabilidad al empleador con un formato fotocopiado. ¿Por qué? Porque la Constitución lo prohíbe. La Constitución, desde el aspecto laboral, lo prohíbe. El carácter irrenunciable de los derechos reconocidos por la Constitución y la interpretación favorable al trabajador en caso de duda insalvable, ¿no? Naturalmente, la ley 3490 que mencionamos hace un momento, en las cuestiones laborales indica que el adulto mayor, que se le considera a partir de los 60 años de edad, tiene una atención particular, es decir, la persona adulta mayor tiene el derecho a una atención prioritaria, y eso, estimados amigos, no se ha dado en la actualidad, no se ha dado en la actualidad. Se ha modificado a partir de los 65 años de edad, transgrediendo la ley 3490, que exige que sea a partir de los 60 años de edad, ¿no? Es así que el mismo Código Civil, ¿no? El mismo Código Civil, en el artículo 12, indica que no son exigibles los contratos que tengan por objeto la realización de actos excepcionalmente peligrosos para la vida o la integridad física de una persona, salvo que correspondan a su actividad habitual y se adopten a las medidas de previsión y seguridad adecuadas de las circunstancias. Es decir, los trabajadores o los familiares de los trabajadores mayores de 60 años de edad que han fallecido en cumplimiento de una labor, sea en un hospital, sea en un instituto, tienen plena libertad de hacer una demanda indemnizatoria, ya que fueron prácticamente obligados bajo una ley contradictoria a ejercer una labor sin las garantías del caso, ¿no? Asimismo, el Código Civil en su artículo 1328 establece que es nula toda estipulación que excluya o limite la responsabilidad por dolo o culpa inexcusable del deudor o de los terceros de quien éste se valga. También es nulo cualquier pacto de exoneración o de limitación de responsabilidad para los casos en que el deudor o dichos terceros violen obligaciones derivadas de las normas de orden público. Es decir, un formato de exoneración de responsabilidad no libera al empleador de dicha obligación, como conclusión, ¿no? También tenemos el artículo 1978, ¿no? Que indica, ¿no? También es responsable del daño aquel que incita o ayuda a causarlo. Ojo, en diversos trabajos se ha dado, y nosotros estamos llevando alguno de ellos,
Se ha dado el caso de que llamaban por teléfono y les obligaban a volver a trabajar, amenaza o coacción de despedirlos, ¿no? Entonces, existen distintos grados de hostilidad, de coacción que se han dado contra los trabajadores de grupo de riesgo durante esta etapa pandémica, y eso va a merituar necesariamente que se tenga que realizar una especie de comisión de investigación sobre estos casos de abuso laboral para que quede establecido como experiencia, y también sancionar a quienes hayan infringido los dispositivos normativos vigentes, ¿no? También el artículo 1981 del Código Civil indica claramente: aquel que tenga a otro bajo sus órdenes responde por el daño causado por este último. Si este daño se realizó en el ejercicio del cargo o en cumplimiento del servicio respectivo, el autor directo y el autor indirecto están sujetos a responsabilidad solidaria. Es decir, si en el caso que se haya obligado a retornar a trabajar a un trabajador colaborador del ámbito de grupo de riesgo, naturalmente existe una responsabilidad que puede ser peticionada ante el fuero jurisdiccional correspondiente. Bien, aquí vamos concluyendo, ¿no? A la fecha, para información de mis colegas abogados, la resolución ministerial que está vigente es la 448-2020, que establece que los lineamientos de grupo de riesgo, o las personas que tendrían que hacer en todo caso el trabajo remoto, son aquellas que están en la parte derecha, de aquí del cuadrito, donde indica que deben tener una mayoría de 65 años de edad, una hipertensión arterial refractaria, enfermedades cardiovasculares, cáncer, diabetes mellitus, asma moderada, enfermedad pulmonar, insuficiencia renal crónica, enfermedad o tratamiento inmunosupresor, obesidad con IMC mayor a 40, ¿no? Este grupo de personas necesariamente tiene que hacer el trabajo remoto, y como tal, los operadores de recursos humanos tienen que hacer los esfuerzos necesarios para que estas personas, particularmente los hospitales, puedan ejecutar su labor de manera remota. ¿Por qué? Porque todos los meses el personal de salud que está en aislamiento está recibiendo su pago, es decir, está recibiendo su valorización principal. Sin embargo, la misma norma establece que el servidor tiene hasta el 31 de diciembre del 2021 como plazo máximo para devolver o compensar la licencia con goce de haber otorgada, ¿no? Entonces, como ustedes verán, ya hay más de 180 días de licencia con goce de haber que ha sido otorgado, y como tal corresponde necesariamente crear los mecanismos bajo los cuales puedan ellos hacer la compensación respectiva. Caso contrario, como también indica la norma, estos serán debitados de los haberes remunerativos que tienen, o de la liquidación que pueda realizar la empresa o la entidad pública, ¿no? Bien, aquí con esto concluyo. Aquí hay un cuadrito interesante, ¿no? Cabe precisar que en el sector público, es decir, MINSA, Salud, existe un registro de servidores con horas pendientes de compensación. Esto es una data que está bajo responsabilidad de servir y entra en coordinación con las unidades ejecutoras, es decir, con las oficinas de recursos humanos de las unidades ejecutoras, ¿no? Como tal, la regla es de que se tiene que fomentar el trabajo remoto para que puedan compensar esa licencia con goce de haber otorgado, de modo tal que no se vean perjudicados al momento del cese por límite de edad, por no renovación o por fallecimiento. Para citar un caso puntual, si por ejemplo es un trabajador CAS que no se le renueva el contrato, puede evitarse de los haberes remunerativos la licencia con goce de haber que se le ha otorgado, ¿no? Y ello naturalmente tendría un impacto financiero, ¿no? Como tal, la responsabilidad de los directores de recursos humanos, reitero, es fomentar
los mecanismos de trabajo remoto para que puedan extender este beneficio de compensación. Como conclusiones a esta exposición, yo de manera puntual puedo indicar que es necesario incorporar una mesa técnica que evalúe las acciones inmediatas ante futuros escenarios de catástrofe nacional. ¿Ello por qué? Porque el gobierno peruano, durante toda la pandemia hasta la fecha, más o menos ha publicado 180 dispositivos normativos, ¿no? 180 dispositivos normativos, ¿no? Y de los cuales no se han cumplido o se han cumplido de manera muy parcial, ¿no? No ha habido eficiencia en el cumplimiento normativo. Ha pretendido, con la burocracia normativa, solucionar diversos aspectos como la suspensión perfecta, como el tema de las inspecciones de seguridad y salud en el trabajo, como el tema del incumplimiento de los planes de prevención para el contagio de COVID, ¿no? Prácticamente ha existido una producción enorme de normativa, pero no ha existido eficiencia. Y como tal, reitero, este escenario que nosotros estamos viviendo no va a ser el único. No va a ser el único porque el mundo está ante nuevas amenazas globales, como son los ataques biológicos, que sí se han dado en otros lugares y que podrían ocurrir también en nuestro país, ¿no? Porque el mundo negro, es decir, el mundo que está polarizado, ha encontrado en este agente microscópico, ¿no?, una letalidad que muy pocos ejércitos han logrado generar. Un solo agente microscópico está generando en el Perú más de 80.000 fallecidos. Es una idea que dejo a la reflexión de mis colegas para que concluyan la magnitud de esta recomendación. Asimismo, se tienen que desarrollar sistemas de incentivos que no generen ambigüedad. El famoso bono COVID. Este bono COVID consistía en una entrega económica de 720 soles que le servía al trabajador del sector salud para poder compensar algunos gastos extra que tuviera durante la misión de labor. Sin embargo, existió ambigüedad y existe ambigüedad hasta la fecha porque en un inicio se otorgaba a las áreas críticas, que son emergencia, el área de quemados, el área de COVID, y luego se cambió de postura porque naturalmente el atender en un hospital ya es un riesgo, ya que los pacientes COVID son sintomáticos y asintomáticos. Asimismo, se tiene que fomentar una cultura de seguridad y salud en el trabajo. Recién con la pandemia, el Estado peruano se dio por enterado de que los trabajadores del sector salud necesitan los equipos de protección personal. Equipos de protección personal que a nivel nacional, yo diría en un 70% nunca fueron usados, pero que a raíz de la pandemia se vio obligado de dotar para poder generar la seguridad de vida al personal de salud. Bueno, por último, fomentar estadísticamente la mejora de indicadores de salud del personal que labora en el MINSA, ello de manera puntual. Se tiene que controlar el índice de masa corporal en los centros laborales. Si nosotros no fomentamos una cultura de vida sana, vamos a tener trabajadores potencialmente vulnerables ante enfermedades. Y como tal, eso también genera un impacto en la atención de la comunidad, de la sociedad. Por último, incorporar la tecnología y digitalización en los procesos de administración de recursos humanos, tanto en el MINSA como en el salud. Es decir, en la pandemia se han dado rotaciones, desplazamientos, suspensiones perfectas, y como estamos en la cultura del papel, todo ha ido lento, sin la celeridad que necesita un país para poder responder frente a una catástrofe nacional. Bien, espero haber compartido con ustedes estos conocimientos que forman parte de mi experiencia como abogado del sector salud, y espero que haya contribuido en su conocimiento. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Muchas gracias, estimado doctor José. Siempre es un gusto escucharlo. Reciba el saludo de la Federación Peruana Unificada
Jurídica de Abogados, el agradecimiento del Instituto Peruano de Derecho y Gobernabilidad, de la Sociedad Peruana de Derecho, que hacen posible estas transmisiones en vivo de forma gratuita y libre para todos los participantes, para la comunidad jurídica y sobre todo en este punto los trabajadores del sector salud. Se ha visto varios problemas que usted ha podido identificar y que son realmente preocupantes. Es así, doctor, le doy el pase para sus palabras finales y en agradecimiento una vez más y un saludo desde la ciudad imperial del Cusco, doctor José. Bien, yo muy honrado de haber tenido esta oportunidad de compartir conocimientos. Como le comentaba, doctor, nosotros los abogados tenemos que también participar en las decisiones estratégicas del sector salud, más aún si el Perú está camino de entrar a la OCDE, ¿no? Al Organismo de Cooperación de Desarrollo, que exige como requisito tener estándares mínimos en el ámbito de la salud, ¿no? Y yo de verdad encantado de poder volver a compartir los conocimientos en este ámbito que a veces es muy eh, limitado porque es un campo nuevo, el derecho sanitario, el derecho en salud. Le agradezco, doctor, muchas gracias y que pasen un muy buen día. Gracias. Muchas gracias, estimado doctor. Esas fueron las palabras del doctor José Mascaró, especialista y defensor de los derechos laborales. Un abrazo, doctor, y hasta luego.